Quiero invitarles entonces a que podamos ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una vez más. Colosenses capítulo 1. He estado locales, bueno, se hizo un poquito, siempre es una parte complicada de estar buscando un lugar que reúna las condiciones, que se pueda pagar, que logremos estar todos cerca. Y bueno, fue en verdad especial la manera como el Señor permitió que llegáramos hasta acá. Y damos gracias al Señor por ello. De hecho, este debe ser un culto de acción de gracias por estar reunidos acá, pero además pensaba ayer por la noche un tiempo de gratitud por los años que el Señor nos permitió en el local anterior. Estuvimos allá por algunos años y recuerdo y creo que tenemos esta emoción al recordar los tiempos, todos los tiempos esos que pasamos allá. La pandemia, ahí tuvimos hermanos que vinieron, que se fueron de la iglesia, nosotros por el Señor. Vivimos en ese lugar diferentes tipos de desafíos y pruebas. El Señor siempre estuvo con nosotros, el Señor siempre está con nosotros. Hemos visto y hemos sido testigos de la provisión y del sustento de Dios. También tenemos gratitud al Señor por todos los frutos en cuestión del ministerio de aquel lugar. Muchos de ustedes llegaron a ese lugar. Ahí el Señor les trajo. Hemos podido ser testigos de ver nuestras vidas siendo transformadas a través de la palabra del Señor, a través de la confrontación con la palabra del Señor, un inmenso motivo de gratitud. Cantamos, adoramos a Dios en aquel lugar, recibimos la palabra, fuimos enseñados. En fin, Dios fue bueno mientras estábamos allá. Muy misericordioso, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras fallas como pastores, algunas fallas como iglesia también, quizás actuamos mal. No hemos sido pastores perfectos, lo digo por los demás. No hemos sido, obviamente, nunca lo podemos ser. Algunas personas se retiraron de la iglesia, algo, bueno, eso va a pasar. Y no digo que ellos estuvieron mal, equivocamos muchas veces. Nuestra misma naturaleza pecaminosa, falta de humildad a veces, la arrogancia, la negligencia, no tener para hacer algunas cosas. Bueno, lastimosamente no tengo garantía de que eso vaya a cambiar, que eso se perfeccione. No hemos sido una iglesia perfecta. De hecho, no hay una iglesia. No podemos ser una iglesia perfecta. No es posible de ninguna manera. Y mi texto de esta mañana, mi sermón de esta mañana, precisamente está ahí basado en una iglesia que se escribe a una iglesia que tampoco es perfecta. Porque no hay iglesias perfectas.
Se escribe a una iglesia que también tiene algunas fallas. De hecho, por eso se les está escribiendo. Y algunas de las fallas que esta iglesia de Colosas tiene los ponen en peligro. Y por eso, básicamente, mi sermón esta mañana es para hablar del compromiso que como iglesia tenemos y de esta manera evitar el peligro que cada uno de nosotros como creyentes puede correr. Nuestro texto de hoy en la carta a los Colosenses es escrito para una iglesia con algunas imperfecciones. De hecho, seguramente ustedes saben esto porque lo hemos hablado ya antes. La iglesia en Colosas, la ciudad de Colosas, es una iglesia que el apóstol Pablo nunca visitó, no conoció a los hermanos de esta iglesia. Él escribe esta carta a ellos porque le llegan noticias, él está en prisión, y desde la prisión en la que está, le llegan noticias por uno de los miembros de la iglesia de Colosas, que se llama Epafras, y Epafras viene al apóstol Pablo y le cuenta algunos problemitas que están pasando dentro de la congregación, y al escuchar de lo que está pasando, el apóstol Pablo les escribe esta carta precisamente para corregir algunos problemas, para advertirnos de algunas dificultades que estaban teniendo. Les escribe con el propósito de abordar estos problemas, de alertarnos acerca de algunas enseñanzas erróneas que estaban ellos captando. Y les habla de la necesidad de colocar a Cristo como el primero, de darse cuenta que Cristo es suficiente. Él les escribe para decirle a la iglesia, cuidado con lo que están escuchando. Por favor, cuidado con lo en qué están poniendo su mirada. Atiendan y vean a Cristo. Pongan su atención en Cristo. Sigan a Cristo. No se confundan con las cosas que están pasando alrededor. Eso es básicamente lo que está sucediendo en esta carta que nosotros leemos. Vamos a leer el día de hoy y, bueno, de hecho que hemos estado estudiando ya las últimas semanas. Epafras seguramente buscó al apóstol Pablo para pedirle consejo, porque está preocupado al ver su iglesia. Epafras está preocupado de ver el peligro al que se están enfrentando estos creyentes. Interesante porque la carta es escrita a una iglesia. ¿Sabe qué significa eso? No se le está escribiendo a personas que no conocen a Dios. Esta carta es escrita a creyentes que están sentados en una congregación. De hecho, cuando esta carta llega de parte del apóstol Pablo a ellos, lo más probable es que reúnen a la iglesia, la congregación se reúne y alguien se para y les dice, les voy a leer la carta que manda el apóstol Pablo, el hombre que Dios ha utilizado para abrir muchas iglesias y probablemente quien trajo el evangelio al que inició la iglesia en Colosas. Los creyentes están ahí, se están congregando, pero están en peligro de perder el gozo de su salvación, porque están poniendo cargas, están poniendo sobre ellos un peso que no debería de existir en los cristianos, un peso de legalismo, un peso de herejías que no debería existir en ellos. Esta gente está corriendo peligro de ser separados de su verdadera fe al ser confundidos por enseñanzas falsas. Están corriendo el peligro de creer que Cristo no es suficiente. Y las consecuencias de eso son muchas, muy profundas, muy intensas. Entonces el apóstol Pablo quiere recordarles la supremacía de Cristo, la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Quiere advertirlos de las falsas enseñanzas, a fin de que ellos puedan crecer y ellos puedan madurar. Por eso hoy quiero hablar de este tema. Por eso hoy quise hacer un retroceso en nuestra carta a los Colosenses y volver al capítulo 1, que ya lo pasamos hace algún tiempo. Porque tenemos algunas cosas, Iglesia Cristiana Real,
tenemos algunas cosas, varias cosas en común con la iglesia de Colosas. Tenemos en común que somos creyentes. Mira a su lado, están aquí sentados todos muy guapos, con mucha cara de piedad todos. Bien podríamos hacer rostros de santitos con todos ustedes. Amamos al Señor, ¿están de acuerdo? Cantamos al Señor, pero eso no nos libra de estar en peligro. Al igual que los colosenses en aquel tiempo. Sentados en la iglesia, corremos peligro. Corremos algunos tipos de peligro, algunos espirituales, algunos doctrinales. En la sociedad en la que estamos viviendo, corremos el peligro del relativismo, este relativismo en el que vivimos, que sostiene al día de hoy que no existen verdades absolutas. Este relativismo que nos hace pensar que todo es subjetivo y que todo depende de cada persona. Cada quien deja vivir, vive y deja vivir. ¿Escucharon eso? Sí, lo he visto en algunos Facebook. Espero que no. Vive y deja vivir. Ese es el pensamiento, pues. Es un engaño. Es un peligro, creo. Vivimos en una sociedad con el peligro de vivir minimizando la verdad absoluta. Una sociedad que constantemente está cuestionando los mandatos de Dios. Una sociedad que está minimizando cada vez la verdad de Dios. ¿Saben? El cristianismo se basa en que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Lo que dice la Biblia eso es lo que creemos los cristianos. Se hace como la Biblia manda. Pero ahora el pensamiento moderno es que eso es un poco anticuado. Ahora nos acompañamos y podemos tener sexo como sea. Eso ya de casarse, y toda esta cosa religiosa ya no es cool. No. Esta manera moderna de vivir está constantemente cuestionando el caminar, el obrar, el mandar de Dios. Pensamos que las cosas son a la manera nuestra. Vivimos en una sociedad que está socavando cada vez más la moralidad bíblica, los mandatos bíblicos. Pareciera que no hay normas morales absolutas, que cada cultura es la que dicta cómo debemos nosotros conducirnos. Hermanos, vivimos en un tiempo de peligro. Vivimos en un tiempo de peligro por el sincretismo religioso en el que estamos. ¿Saben qué enseña este mundo? Y es un engaño. Todas las religiones son iguales. ¿Oyeron los videos? Al mismo Dios estamos buscando. Eso no es lo que la Biblia enseña. Miren, siempre y cuando, dice la gente, mi corazón esté buscando a Dios, no importa. No es cierto. Eso no es lo que la Biblia enseña. Estamos en peligro cuando creemos ese tipo de engaño. No estamos viviendo el mismo tipo de amenaza de la herejía de Colosas, pero vivimos el mismo tipo de peligro de amenazas religiosas y herejía alrededor nuestro. Habemos cristianos, habemos personas llamadas cristianas que nos estamos adaptando a la moda. Y como ahora la moda, hace algunos años yo me recuerdo que teníamos una moda, nosotros fuimos de campamento un día con los jóvenes, y entonces empezaron a salir una bola de endemoniados de eso, y todo el mundo andaba queriéndole sacar los demonios. Bueno, los chamucos le decía la coneja, porque era como más cercano, y estaba esta cosa era una moda. Ahora no, la moda es los actos espirituales y las emociones y las profecías y las cantidades de cosas que la Biblia no enseña. Y cuando estamos siguiendo las pastoras, donde la Biblia habla de pastoras, la Biblia no habla de esto.
Y cuando estamos siguiendo estas cosas, sutilmente entran y están minando nuestras vidas y corremos peligro cuando dejamos de someternos a la palabra de Dios, porque estamos ahora tomando lo moderno, lo que ahora es más atractivo, porque ahora necesitamos otro tipo de emociones, porque ahora hay que buscar un soplo especial, porque ahora la Biblia no se respeta y no se predica y nos adaptamos a sentarnos en un culto donde solo escuchamos chistes y cualquier tipo de historietas y no estamos recibiendo la palabra de Dios. Y se le llama iglesia a lugares que no predican la Biblia. Ese es el tipo de peligro al que nos enfrentamos. Un peligro con un falso evangelio de prosperidad. Las iglesias reunidas para decirles, tienes que ser próspero. Vamos a orar, y he oído a un señor un poco payasón. Vamos a orar para reprender la maldición de la pobreza. Nadie quiere ser pobre, está bien. Pero eso no es el mensaje que la Biblia nos da. De hecho, la mayor parte de veces ese es un mensaje avaro, materialista. Y casi siempre el que lo predica es muy rico, a base del engaño que le provoca a todos los que quieren salir de la pobreza. Ese evangelio es un peligro. Ese evangelio que nos llama constantemente a decirnos, tienes que ser próspero. Da una ofrenda para que el Señor te devuelva. Nosotros damos ofrendas. Todos nosotros damos ofrendas y la damos en honra, en gratitud. Reconocemos el dar al Señor como un acto de adoración, de gratitud, de reconocimiento que lo que tenemos lo tenemos por Él. Por eso damos. No damos esperando que el Señor nos multiplique. Voy a ver si pongo estos 10 pesos, a ver si el Señor me lo multiplica, porque estoy bien fregado. Así que voy a dar esto para ver si el Señor me lo multiplica. Aunque se quiere probar. Dejamos de rentar y compramos el colegio. El punto es que estamos en esos peligros. Estamos en peligro de estar expuestos a mensajes, supuestamente cristianos, que están centrados en el hombre, no en Dios. En sermones en los que se predica al hombre cómo tener sanidad espiritual, cómo ser la princesa que está llamada a ser, cómo pisotear todas las maldiciones, cómo castigar a los hombres que me han oprimido. Y hombres, cómo ser prósperos y machos, que destaquen y se vean guapos y ya feos. Y algunos se lo creen y van a los congresos para hacerse guapos y ya no feos. Hermanos, el día de hoy, con la ayuda del Señor, aprenderemos que la iglesia está comprometida a la transformación de todos los hombres y mujeres. La iglesia está comprometida a la transformación de los hombres para presentarlos maduros ante Dios en Cristo. Este es el compromiso de la iglesia. Esta es la responsabilidad de nuestra iglesia y de toda la iglesia en realidad, pero algunos todavía no lo están viendo. Pero nosotros estamos reunidos ahora y lo que quiero es que juntos podamos aprender qué es lo que la Biblia dice al respecto. Quiero que entendamos que la iglesia está comprometida a la transformación de los hombres para presentarlos maduros ante Dios en Cristo. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que nuestro texto nos va a enseñar? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a presentar a cada uno de nosotros maduros ante Dios, perfectos ante Dios? Porque para eso está la iglesia, para perfeccionar a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, nuestro texto, el día de hoy, aprenderemos 3 responsabilidades que deben definir la dirección de la iglesia a fin de que todos los creyentes sean maduros en Cristo.
nuestro texto veremos 3 responsabilidades que deben definir la dirección de la iglesia a fin de que todos los creyentes sean maduros en Cristo. Estas 3 responsabilidades que vamos a ver el día de hoy son, número 1, la iglesia debe estar comprometida a proclamar a Cristo. La iglesia debe estar comprometida en proclamar a Cristo. Número 2, la iglesia debe estar impulsada por la madurez en Cristo de los creyentes. Y número 3, la iglesia debe estar fortalecida en el poder de Cristo. Iremos viendo uno a uno cada uno de estos, pero quisiera pedirles que entonces, con esto en mente, podamos ir a la Escritura y el capítulo 1 de Colosenses, versículos número 28 y 29, que es nuestro texto para el día de hoy. ¿Estamos todos ahí? Esto dice la palabra del Señor. Hablando de Cristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Esa es la palabra del Señor. Quisiera pedirles que me acompañen y oremos esta mañana, pidiendo la bendición del Señor a su palabra. Señor, bendito, queremos hoy darte gracias por permitirnos estar reunidos el día de hoy, por permitirnos estar en este lugar, Señor, que ahora nos permites tener, lugar en el cual nos permites estar reunidos para poder proclamar tu palabra, para poder anunciar tu palabra, para poder, Señor, reconocerte a ti como nuestro Dios suficiente. Señor, quiero pedirte el día de hoy que junto con mis hermanos podamos comprender nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como iglesia, que podamos mantenernos en estas verdades y que de esta manera cumplamos el llamado que tú nos has hecho a todos nosotros de presentarnos delante de ti perfectos, maduros en Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a poder tener claridad, a mí para poder dar a entender, a mis hermanos para poder recibir esta palabra y poder comprender lo que tú tienes para enseñarnos en este pasaje. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les decía, en nuestro texto quiero que juntos podamos ver 3 responsabilidades que tenemos como iglesia y que el día de hoy, en este primer día reunidos en este lugar, quiero que sepan que asumimos nosotros como iglesia. No le he hablado antes con el pastor Cristian, pero creo que estamos sometidos a la palabra. No he hablado con el resto de líderes, pero creo que estamos claros en que tenemos la responsabilidad de caminar conforme a lo que la Biblia enseña. Y estas 3 responsabilidades las vemos acá. El apóstol Pablo está mostrando cómo le pesa a él estos versículos que acabamos de leer, pesan sobre su vida para cumplirlos sobre la iglesia, y estas deberían ser también nuestros compromisos. La primera de las responsabilidades que vemos acá es que la iglesia debe estar comprometida en proclamar a Cristo. El versículo número 28, vean por favor conmigo acá. El versículo 28 dice, a quien anunciamos, así de sencillo, así de simple, dice a quien anunciamos. Esta es un término tan sencillo aparentemente, es una expresión tan sencilla, expresa un lenguaje de misión, dice a quien anunciamos, es como para esto es que existimos. Esto es lo que yo voy a hacer. Básicamente este anunciar se refiere a proclamar. Lo que está diciendo es a quien proclamamos. Esta idea de proclamar habla de transmitir una verdad que ya ha sido completada. Habla de cumplir o anunciar un suceso ya terminado.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, nosotros predicamos un mensaje que ya está completo. No hay novedades, no hay cambios, no hay nuevas ediciones. Proclamamos un mensaje que ya está concluido, ya terminó. Y este es el llamado que tiene la iglesia cristiana. Este es el llamado que tenemos nosotros como iglesia. Proclamar a Cristo. No venir cada semana para predicar un mensaje humanista. No nos reunimos para abrir la Biblia y transformar la Biblia en un mensaje que nos haga sentir bien, que nos dé un poquito de tranquilidad, que nos haga, que nos sobe un poquito, que nos haga sentir bonito y, ay, qué rico el culto. Bueno, qué bueno si eso pasa, pero es en la proclamación de Cristo. El resumen del mensaje es interesante porque lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es a quien anunciamos, y es un pronombre lo que está ahí nada más, a quien pareciera ser sencillo. Pero miren, regálenme un minuto, pongan atención a esto, que es muy importante. Cuando él dice a quién, él está resumiendo en un simple pronombre la verdad más grande de toda la historia. De hecho, la lectura que hicimos al inicio con el hermano Iván nos hablaba de qué es lo que se está resumiendo. Ese a quién resume el misterio más grande de toda la historia. Resume un misterio que nadie nunca pudo esperar en toda la historia. A lo largo de la historia nosotros vemos, miren el versículo 26, por favor, para poder ponerlo en contexto. Esto es lo que está hablando acá, es un misterio. El versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, se mantuvo oculto desde las edades, desde el inicio, desde la fundación del mundo. Todas las generaciones que pasaron, nadie lo supo. Dios nunca lo mostró, lo tuvo guardado como un tesoro en esos cofres. ¿Vieron esas películas de los tesoros escondidos? Bueno, ahí estaba escondido. Nadie sabía lo que ahí estaba guardado. Era un misterio. Desde generaciones fue mantenido en secreto. Por cientos, por miles de años, este misterio estuvo guardado. Pero en el versículo 26 dice, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Cuando habla de sus santos se refiere a su pueblo, a los creyentes, a todos los creyentes que hemos sido hechos santos por el Señor. Pero miren esto, versículo 27. A quienes Dios, hablando de sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es lo que dice la siguiente? Que es, eso yo le habría querido poner ahí como dibujitos a la Biblia de todos ustedes, ese que es dibujarle unos tambores ahí como es este misterio, esto que nadie supo. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que dice ahí? Solo tres palabras. El misterio que nadie se pudo esperar, lo que nunca en el Antiguo Testamento reconocieron, lo que los profetas no sabían, lo que los mismos apóstoles no vieron, lo que nadie nunca supo, es que Dios tenía algo guardado. ¿Y qué era ese misterio? Cristo en vosotros. Eso nadie se lo estaba esperando. Vieron a Cristo, vieron la gloria de Cristo, vieron cosas extraordinarias. El apóstol Pablo acá con un poco de misterio, con un poco de suspenso. Claro, nosotros lo leemos de corrido, pero cuando ellos lo estaban leyendo no podían imaginarse cuál es el misterio. Dice Cristo en vosotros.
Esto es la obra más grande, más inesperada. Esto es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué es tan increíble? Miren el versículo 15, por favor, un poquito atrás. Miren, del versículo 15 al versículo 20, la descripción que hace el apóstol Pablo de Cristo. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice acerca de Cristo? Que Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, Dios nunca fue visto, pero Cristo era esa imagen de Dios. ¿Qué más? El primogénito de toda creación. Ahí no está hablando de como el primero de muchos, está hablando del que está por encima de toda la creación. Primogénito acá no quiere decir el primero de todos los que fueron creados, sino que el primogénito acá significa el que está por encima de toda la creación. Eso es Cristo. Versículo 16. Por quien fueron creadas todas las cosas. O sea, Él participó en la creación de todas las cosas. Por Él fueron hechas. Es lo que va a decir adelante. Las que están en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. ¿Y qué dice el versículo entonces? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Versículo 17. Y Él, que es antes de todas las cosas, hablando de su eternidad, y dice, y que hace que todas las cosas subsistan, Él sostiene todo. 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Versículo 19. En él que habita toda plenitud. Y el 20. El que reconcilia consigo todas las cosas. Hermanos, ¿de qué tamaño les parece un ser que está descrito de esta manera? ¿Cómo les parece un ser con este poder, con esta grandeza? Después que describe esto, él lo lleva, él está mostrando, todo esto es Cristo, para luego decir, y el gran misterio que Dios tenía guardado, que este Dios descrito desde el versículo 15 hasta el versículo 20, y todavía podemos seguir viendo más, ahora viene a habitar en ustedes. Esa es la grandeza del Evangelio. Cristo en nosotros, ese Cristo. No una imagen pequeñita, no un crucifijo colgado en el pecho. O un tatuaje, porque algunos ahora me quiero tatuar a Cristo para poder hacerlo. No es una pequeñez. Cristo en ustedes, este enorme Cristo, todo Él habitando en nosotros. ¿Qué podría ser un misterio mayor? ¿Qué podría ser una grandeza mayor que esto? Pues ante semejante mensaje, ante semejante verdad revelada, porque Dios no lo dio a conocer en el Antiguo Testamento, Dios no se lo dio a conocer a Moisés, Dios no lo trajo a David, Dios no le trajo esto a Isaías. Todo esto fue revelado a sus santos en este tiempo en que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Ahora nosotros entendemos esta verdad. Pues el apóstol Pablo dice, comprendiendo ese misterio, que ese Dios ahora habita en nosotros. No tengo nada más que anunciar. ¿Ustedes se imaginan lo absurdo que es reunirnos en la iglesia para venir a hablar aquí de la política? Habiendo una cosa tan grande, una verdad tan grande como es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice, esto es todo lo que estamos llamados a proclamar. No vamos a perder tiempo en hablar cualquier otra cosa. Queremos hablar, proclamar, reconocer a Cristo en nosotros. Queremos aprender a vivir conforme a esta verdad. Cristo está en nosotros, hermanos. No queremos venir a tratar nuestra carnalidad, no queremos venir a tratar nuestra psicología, no queremos venir a consolar o a tratar nuestras debilidades o dolores.
Queremos recordarles que Cristo vive en ustedes. Este es el mensaje que estamos llamados a proclamar. Este es el mensaje que nos vamos a ocupar responsablemente de proclamar. Cuando dice el versículo 28, a este dice, a este anunciamos, a quien anunciamos. Habla de una acción continua. Habla de algo que se mantiene haciendo siempre. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Anunciar a Cristo. Recordar a Cristo. Proclamar a Cristo. Tan simple, tan claro, tan sencillo. Los falsos maestros en la época de Colosas, de la iglesia de Colosas, estaban enfocados en tratar con cuestiones humanistas, en tratar con que tuvieran una manera de vivir, que se tenían que comportar de cierta forma para poder alcanzar la salvación, que tenían que seguir rituales para alcanzar la salvación. Pablo dice, no vamos a detenernos a tratar esas cosas que están hablando de él. Queremos solamente anunciar a Cristo. Hermanos, este mundo no necesita estrategias, planes. Este mundo necesita a Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos aprender a vivir bajo su verdad. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo lleva a cabo esta labor? Y si anunciamos a quien anunciamos, ¿de qué manera lleva este anuncio a cabo? Dice dos cosas en el versículo. ¿Qué es lo que menciona ahí? A quien anunciamos. ¿Cómo? A ver, léanlo ahí en voz alta. ¿Qué es lo que dice? A quien anunciamos, ¿haciendo qué? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando aquí habla de amonestar, la palabra puede traducirse como corregir. Este amonestar habla de corregir, de enderezar, de poner en el debido orden lo que no está yendo bien. La implicación de esta palabra es que hay algo que está fuera del lugar y es necesario volverlo a colocar en su lugar. Se utiliza esta palabra cuando en Efesios capítulo 6 y versículo 4, que hace algunas semanas el pastor Cristian nos predicaba, se habla acerca de los hijos y de cómo se debe de criar a los hijos, de guiar a los hijos. Entonces, debemos entender que hay algún momento en que nuestros hijos, bueno, no molestemos a los hijos. Hay algún momento en que cuando ustedes fueron hijos, se descarrilaban, ¿no es cierto? Cuando fueron hijos, ustedes no eran un poquito descarrilados para sus padres. ¿Y qué hacían nuestros padres? Yo como hubiera querido que mis papás fueran gente de oración en aquel tiempo. Que solo se ocuparan de orar por mí, pero no, nos encarrilaban, ¿verdad? Venga de regreso a enderezarlo, a corregir para volverlo a poner en el camino que debe estar. No, eso es lo que habla acá cuando dice corregir. Y no es cierto que los creyentes necesitamos, en algunos momentos, ser corregidos. ¿No les pasa a ustedes que en algunos momentos nos vendría bien una corrección, un llamado de atención, un llamado a volver a ponernos en orden? ¿No es cierto que hasta pena me da decirle esto, porque lo veo tan santo? Pero no es cierto que por ratos nos descarrilamos un poco. ¿Sabe qué es lo que necesitamos en aquellos momentos? Que Cristo sea proclamado en nuestras vidas. Que el Evangelio nos sea recordado. Así, amonestando. La Biblia está llena de llamados como estos. El apóstol Pablo le escribe a Tito diciéndole que debe de amonestar al que está hablando una herejía, que debe de advertírsele al que está provocando divisiones. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a aquella iglesia
que deben amonestar a los ociosos. Nadie mire la paz. También les dice a los tesalonicenses que se debe de amonestar al que no es obediente a la palabra, al que no está sujeto a la palabra. Y eso es parte del ministerio. Cuando Pablo habla a quien amonesta, a quien anunciamos, anunciar y proclamar a Cristo se deriva en algunos momentos en amonestar al que está yendo por un camino equivocado. En llamar la atención de los creyentes para recordarles que si estamos siguiendo a Cristo, si nos llamamos seguidores de Cristo, debemos alinear nuestra vida, nuestra doctrina, nuestros pasos a los pasos de Él. Por eso es necesario el amonestar. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Ahora, ¿quién debe hacer eso? ¿Los pastores con los hermanos en la iglesia? Bueno, sí. Pero hay algún momento en que la iglesia debe hacerlo con los pastores. Porque como les dije al principio, los pastores no somos infalibles. Es más, si ustedes ven un poco adelante, ahí en el capítulo 3 de Colosenses, para no llevarnos a otros textos, pero ahí en el capítulo 3 de Colosenses y el versículo número 16, ¿lo tienen? Miren lo que dice. Leámoslo juntos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y qué, y exhortando unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué está diciendo eso? ¿Es una labor de los pastores? Sí, los pastores deben de hacer esto con los hermanos. Pero la responsabilidad de los creyentes es amonestarnos unos a otros, cuidarnos unos con otros. A esto es a lo que se está refiriendo acá. La iglesia en Roma era reconocida como una iglesia madura porque se amonestaban los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, se recordaban los unos a los otros cuando se estaban descarrilando, la necesidad de volver al camino. Y todos nosotros necesitamos esto. Debemos amonestar al que está lejos de Cristo. Hermano, amonestar es un advertir. Debemos advertir a las personas de la dureza del infierno. Debemos advertir a las personas que si no entregan su vida a Jesús, pasarán eternamente separados de Dios. Y no hay otro camino para ellos. No importa que el relativismo moderno diga, ya va a haber infierno. No es Cristo. Dios es demasiado bueno como para mandar a alguien al infierno. Bueno, Dios es demasiado bueno, pero Dios también es demasiado justo como para no mandar al infierno a quienes rechazan a Cristo. Debemos advertir a las personas que vivir fuera de lo que Dios ha mandado tendrá consecuencias. Y quizás ahora tengo un poco más en mente el pensamiento de nosotros como padres, a nuestros hijos. Debemos advertir a nuestros hijos que vivir fuera de lo que Dios ha ordenado traerá graves consecuencias, dolor, sufrimiento y una vida no tan agradable. Debemos de constantemente amenazar y esto, advertir. Y esto es lo que el apóstol Pablo hacía. Cuando dice a quien anunciamos, habla de no huir de esta parte no tan agradable. Si hay una parte no agradable de anunciar a Cristo, es tener que amonestar, es tener que corregir, es tener que ir con alguien y en todo amor decirle, hermano, creo que estás yendo por un mal camino. Ese camino que estás llevando no te va a llevar a nada bueno. Ese camino, esos pasos que estás dando te están llevando a un camino que terminará muy mal. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la responsabilidad de los cristianos. Anunciar a Cristo. ¿De qué manera? Amonestando. Pero ¿qué más dice la siguiente expresión? En el versículo 28.
a quien anunciamos, amonestando, ¿y qué más? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Bueno, esta es la parte, podríamos decir, un poco más agradable, enseñar. De hecho, la palabra directamente tiene que ver con un método didáctico, eso es lo que transmite acá. Un método que se sirve de todo tipo de ilustración, de evidencias, de razonamientos, de explicaciones, a fin de que las otras personas comprendan el mensaje. Eso es lo que estamos haciendo ahora, enseñando lo que la Escritura habla, el mensaje de la Escritura. Tenemos la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a todo hombre. Otra vez, ¿es responsabilidad de los pastores? Sí, pero todos nosotros. Qué hermoso tiempo debemos tener, no sé cuánto habrá durado todo el discipulado de fundamentos. Comenzó el pastor Cristian allá como el 1900. Pero fue un largo proceso y después completó todo el material de fundamentos. ¿Y por qué queremos enseñar fundamentos de la fe? ¿Es que queremos hacer a todos ustedes teólogos y pastores? No. Pero cada uno de ustedes debe estar capacitado para poder enseñar a otros. Debemos saber qué es lo que creemos. Hermanos, el cristianismo no se basa en ignorancia. O no debería de basarse en ignorancia. Creo que por mucho tiempo la iglesia cristiana en El Salvador estuvo basada en ignorancia. En decirle a la gente, el pastor se para y dice lo que se le antoja hablar, y la gente dice amén, amén. Y así surgieron una cantidad de engaños, porque la gente no sabe lo que deberían creer, no estaban fundamentadas. Bueno, queremos que ustedes tengan un fundamento, porque eso es lo que la Biblia nos manda. La Biblia nos manda a anunciar a Cristo. Eso implica predicarles, sí, pero implica llevarles a cada uno de ustedes a ser enseñados acerca de Cristo, a conocer qué es lo que creen, porque creemos en un solo Dios. Porque les decía hace un momento, porque estudiamos en fundamentos, y yo estuve ahí en la clase en la que estaban tratando los dones espirituales, y claramente se nos explicó por qué decimos, no es un antojo, no es una doctrina, no es un invento nuestro, por qué decimos que la Biblia habla que la profecía ya cesó. No hay profeta. Todos esos charlatanes que aparecen en las redes sociales dándote, te traigo una palabra, mentira, no trae ninguna palabra. Si trae una palabra, que me lean la Biblia, no sus inventos, no sus sueños. Tuve un sueño. No, si les contara mi sueño de anoche, hermano, les daría una gran hambre. Y qué bueno que eso se cumpliera. Pero ¿por qué decimos cada cosa que decimos? Es que estamos siguiendo esta doctrina, que queremos apegarnos a los mandatos de tal denominación. No, queremos hablar, hacer conforme a lo que la Biblia enseña. ¿No es eso lo que ustedes también quieren? Entonces el apóstol Pablo dice, esta labor la cumplo, es que anunciar a Cristo lo cumplo, amonestando y enseñando. Ambas cosas son una responsabilidad de la iglesia. Ahora miren esto, que es muy lindo ver observar en el texto. No dice amonestando o enseñando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice? Amonestando y enseñando. No habla de dos cosas separadas. No dice amonestando, o si no, no amonestes, pero enseña. No. La iglesia debe amonestar y enseñar. Y lo voy a poner de otro lado. Yo como creyente necesito ser amonestado y necesito ser enseñado a través de la palabra. Tanto la amonestación como la enseñanza no está basado en los gustos del pastor. No es que yo me recuerdo que tenía un amigo que era
Bueno, era creyente, estaba en una iglesia, era creyente, pero luego fue avanzando en el ministerio y de repente un día apareció que lo iban a hacer un pastor, un líder en su iglesia. Y entonces apareció con un bigotazo. Era un gran bigote. Y entonces cuando lo vuelvo a ver, me dio risa, ¿verdad? Digo, no está mal el bigote, pero quizás yo estaba tan acostumbrado a verlo sin bigote y hablando mal de los bigotes que me pareció extraño y le digo, y ahora, y bueno, lo molesté, pero no digo para no dar ideas. Pero lo molesté y él se comenzó a reír y me dice, no, es que en mi iglesia nos dijeron que el pastor decía que todo pastor debe usar bigote. Porque eso muestra que es un hombre. Porque no lo diferencia. Decía, Dios mío, los pobres que no le sale. Que ahora ya deben haber implantes también, ¿verdad? De bigote y de todo. Pero cuando pienso en este amigo, digo, ok, ¿y dónde está el versículo en la Biblia que diga? No, y él le fue muy claro, y dijo, el pastor dice. No, el amonestar y el aconsejar, el amonestar y enseñar, no está basado en sus gustos personales. No estoy llamado a decirle a mis hijas, por ejemplo, no, ustedes no deben hacer esto porque a mí eso no me gusta y el Señor te va a castigar si tú estás haciendo lo que a mí no me gusta. No. Les voy a enseñar a mis hijos a que deben sujetarse y respetar lo que la palabra de Dios enseña. Y nuestra amonestación y nuestra enseñanza está basada, o debe estar basada, en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios no aprueba algo, no estamos llamados a amonestar a nadie por eso. La iglesia está llamada a anunciar a Cristo, amonestando y enseñando a todo hombre, y dice la Escritura, con toda sabiduría. Esta sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de la palabra, eso es lo que debe dirigirnos. ¿A quién se debe de amonestar? Mire que repite 3 veces. Y eso es solo para hacer un énfasis. El apóstol Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, con toda sabiduría. Parece que lo que el apóstol está haciendo al mencionar 3 veces es enfatizar que es a todos, sin distinción, no hay ninguna distinción, que es a cada persona, que cada uno debe ser tratado en esta manera. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? La iglesia tiene la responsabilidad de proclamar. La iglesia es responsable de constantemente estar trayendo la palabra del Señor y comprometida a proclamar a Cristo. Pero hay una segunda responsabilidad que tiene la iglesia, que tenemos como iglesia, y es que la iglesia también debe estar impulsada por la madurez en Cristo. ¿Con qué propósito estamos amonestando? ¿Con qué propósito estamos enseñando? Porque, como les digo, ¿qué queremos hacer? ¿Una cantidad de cerebros teológicos en la iglesia? No. Porque queremos tener una iglesia que se sepa la Biblia de memoria. Sería increíble, pero no es esta la motivación. La motivación que debemos tener es la que la Biblia tiene, la que el apóstol Pablo tenía. Cuando se toma la molestia el apóstol Pablo de escribir a la iglesia de Colosas que está en peligro, lo hace por su compromiso de proclamar a Cristo. Pero 2, lo hace por su convicción de que cada creyente debe ser maduro en Cristo. Miren lo que dice el versículo 28, la parte final. Bueno, lo leo todo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Y qué es lo que dice luego? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra perfecto ahí significa maduro.
Perfecto significa completo. Y dice el apóstol Pablo, esto es todo lo que yo estoy buscando en ustedes. Y hermanos, creo que necesitamos recordar, y necesito recordarles, esto es toda la razón por la que estamos aquí reunidos. La razón de hacer iglesia es nuestro entendimiento de que cada creyente debe ser presentado maduro ante Dios en Cristo. La iglesia debe estar impulsada por la madurez en Cristo de todos los creyentes. Cada creyente debe ser maduro. Si ustedes piensan en una persona madura, cuando decimos, es una persona ya bien madura, ¿a qué se refiere? Creo que estamos en el mismo lugar. No comestible, sino que nos referimos a una persona que ya creció lo que tenía que crecer. Ya llegó al punto en el que tenía que estar, ya está completo, ya es maduro, ya no hay inmadureces, ya no hay debilidades en alguna manera en su vida. Y cuando hablamos de esto en términos espirituales, esa es la meta de la iglesia. Al ser pastor, lo cual amo y agradezco cada día al Señor el honor inmerecido que tengo de ser un pastor. Bueno, ser pastor no significa pararse a predicar en una iglesia. El apóstol Pablo, al decir a fin de presentar, él está reconociendo que un día él tendrá que dar cuenta delante de Dios. Él reconoce que el ministerio incluye el que un día tengamos que estar delante de Dios y que Dios me diga, ¿qué le dijiste a aquel? ¿Qué le enseñaste a aquel? ¿Cómo me lo traes aquí tan inmaduro? Si hubiera sido otro tiempo, ya no. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios y rendir cuentas por lo que hicimos con nuestro ministerio. Y ojalá todos los pastores fuéramos conscientes de eso. Y voy a decir lo mejor. Ojalá yo hubiera sido más consciente de esto desde mucho antes. Porque me he equivocado mucho. Reconozco que en mucha parte del ministerio que hacía, con mucha inmadurez, entretenía a personas. Estábamos preocupados por hacer sentir bien a las personas. Y no digo que ahora no quiera hacerlos sentir bien, pero es que ahora entiendo que la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros es empujar, ayudar a crecer, a madurar a cada creyente con la verdad de la palabra siendo expuesta a ellos. Porque no hay nada más que haga madurar a una persona. No hay madurez. No puedo transmitir madurez orando por ustedes. Poniéndole las manos encima, tal vez le transmito un virus. Pero no puedo transmitirle madurez espiritual. Oh Señor, derrama la madurez. Es que se oyen una cantidad de cosas. Transfiero mi misión a la gente. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde Dios le manda a hacer eso? En vez de hacer todas esas payasadas, deberían de predicar la Biblia. Entonces madurarían a los creyentes. Y primero madurarían ellos, como para entender que no tienen por qué hacer eso. El mandato de Dios, la responsabilidad de la iglesia, debe estar en madurar a los creyentes, en presentar a los creyentes maduros en Cristo. Este es el impulso, por eso nos reunimos, por eso los fundamentos, por eso los discipulados. La otra semana, por cierto, empezamos los grupos de discipulado otra vez, a las 8 de la mañana el discipulado y a las 9 el culto. ¿Por qué queremos hacer discipulados? Para estar aquí todos tempranito y comer pancito y tomar café y juguito. No, es que tenemos la responsabilidad de madurar a todos los creyentes en Cristo. De que todos los creyentes crezcamos hasta la madurez.
Y como creyente, hermano, ningún creyente está llamado a quedarse a medias en este proceso. La Biblia es enfática. Hebreos capítulo 5, versículo 14, no lo busquen, pero Hebreos 5, 14 habla de que el alimento sólido solo es para los maduros. Pero les dice, ay, algunos de ustedes, dice el escritor de Hebreos, les tenemos que seguir dando lechita espiritual. Porque llevan en la iglesia desde que eran unos bebés. Y siguen siendo unos bebés espirituales. Porque no han comido alimentos sólidos. Porque no han reconocido la necesidad de madurar. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14 habla también de esta madurez espiritual. Cuando habla de que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, habla de esta madurez. Habla de esta perfección a la que estamos llamados. Una perfección que obtenemos en Él. Cuando un creyente está cerca de Cristo, entonces madura. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, entonces es que maduramos. Eso no es un trabajo fácil. No tiene que hacerlo. El versículo 28 acá dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? Otra vez, ¿se dan cuenta? A todo hombre. Miren al que está a la par para ver si está siguiendo. No, amonéstelo, ponga en práctica. No, amonéstelo. Hay algo que no quiero dejar de decir de este versículo. Porque quiero que nos pongamos ahora como en línea todos aquí en la iglesia el día de hoy. Cuando aquí dice a todo hombre, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús, a todo hombre, habla de hombre, mujer. Eso quiere decir algo. En la iglesia de Cristo, no hay espectadores. Ese papel de espectador que muchas veces nos manejamos en la iglesia, llego al culto temprano o a medio culto o casi al final del culto, llega al culto, se sienta, de todo, escucha, ¿ya? Termina, ahora se va, como un espectador. Bueno, si usted verdaderamente es un creyente, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, debe saber que Dios está esperando de usted que crezca, que madure. La responsabilidad de la iglesia es proveer los medios necesarios para que eso suceda. La predicación, la enseñanza, la amonestación. Pero cada creyente debe saber que no es un espectador. No somos espectadores en el cuerpo de Cristo. Todos debemos ir en este proceso hasta ser perfectos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, y quiero leerles estos versículos. Si pueden llegar rápido, pueden adelantar un poquito las hojas y lo pueden ver conmigo. El capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y el versículo 10. El apóstol Pablo les está escribiendo esto y miren el énfasis, miren la importancia de esto. Dice, vosotros, ¿ya llegaron ahí? Primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ¿qué hacían? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros
Y el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Qué estoy diciendo con esto? El apóstol Pablo se lo escribe a una iglesia en la que obviamente ya no está ahí, él no puede estar presente, pero les dice, quiero que entiendan que hemos hecho todo a nuestro alcance para llamarlos a ustedes a tener una vida digna como hijos de Dios. Hermanos, ¿es usted un hijo de Dios? Cristo, ese Cristo que leímos en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Habita en ustedes. ¿Cómo vivir de manera indigna de Él? ¿Cómo vivir con un carácter indigno de Él? ¿Cómo vivir rendido a nuestras pasiones y deseos terrenales, mundanos? ¿Cómo vivir para complacer nuestras concupiscencias o nuestro materialismo antes que buscar vivir para honrarlo a Él? El apóstol Pablo dice, yo quiero que sepan que anhelamos, de hecho les modelamos una vida, pero no solo les modelamos, les exhortamos, les enseñamos, les predicamos, les ofrecemos discipulado, les ofrecemos estudio bíblico. Queremos de todas las maneras posibles caminar hacia un mismo propósito. No tenemos como meta en la iglesia tener en nuestra iglesia la gente más rica de Santa Tecla. No es eso a lo que el Señor nos llama. No tenemos como meta tener en la iglesia la gente más santa de Santa Tecla. No pretendo que de la iglesia salga ningún beato, ni ninguna madre monja. Solo anhelamos que como iglesia cumplamos nuestra responsabilidad de perfeccionar a cada creyente, de que cada creyente sea maduro en Cristo, de que cada creyente aprenda cada día en su vida a desechar lo que no está conforme a la Escritura, a no vivir para complacer a las personas, a no vivir para quedar bien con el mundo, a no vivir a sentirse bien, aprobado por las personas, sino que vivamos cada día de una manera que Dios se sienta honrado por nuestras decisiones, que Dios se sienta glorificado con nuestras palabras, que Dios sea reconocido a través de nuestro andar, de nuestro actuar, de nuestro relacionarnos, que nuestras relaciones matrimoniales glorifiquen a Dios, que los que están estudiando, que sus estudios muestren que Dios está siendo honrado, que Él es una prioridad, que en todo lo que hagamos Dios sea glorificado. Y miren el versículo 29 para terminar. Decíamos que la iglesia está comprometida a proclamar a Cristo. Decíamos, número 2, que la iglesia debe estar impulsada por la madurez en Cristo. El número 3, que la iglesia debe estar fortalecida en el poder de Cristo. El apóstol Pablo dice, para lo cual, para ese propósito de anunciar a Cristo, de amonestar, de enseñar a todos los hombres, de perfeccionar a todos los santos, para esto, dice, también trabajo. Y las expresiones son, bueno, para nosotros no suenan tan gráficas como en el original. Dice, lo hago luchando según la potencia de Él. ¿Qué le está diciendo? Este trabajo es duro. Las expresiones acá, luchando, que aparece aquí, hablan de un trabajo severo. Este luchando hacía referencia a un trabajo tan cansado, tan desgastante, que la gente terminaba casi a punto de morir. Terminaban tirando ya como, ya no más, ya no aguanto.
Ese era el tipo de trabajo que él hacía. Utilizaban esa expresión en el original para referirse a una persona que había recibido una paliza encima, que le habían caído encima con palos y con patadas y con todo, y los terminaban dejando moribundo ahí. A eso es a lo que él se refiere. Y pareciera que al apóstol Pablo le encantaba usar esa palabra. La usa en diferentes textos, siempre con el mismo sentido. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, habla de cómo él trabajó, y dice, lo dice, más duro que cualquiera de los apóstoles. O sea, terminé, pero reventado de cansado, de maltratado. En Hechos 20 les dice a la iglesia en Éfeso, cuando se está retirando de ahí, que él trabajó y que hizo todo hasta el máximo esfuerzo. ¿Qué es lo que él quiere transmitir con esto? Bueno, no es un trabajo sencillo. Para él como apóstol llevar esto, por cierto, una de esas mentiras famosas ahora, se llaman ahora apóstoles algunos. Bueno, si estudiamos la Biblia, somos enseñados conforme a la Biblia. La Biblia dice que no hay más apóstoles. Cualquiera que te diga llamar apóstol, pues también oído que llaman apóstolas. Eso no es conforme a la Biblia. Eso no nos parece. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? El apóstol, en su esfuerzo, está haciendo algo que no es fácil. El llamado que cada uno de nosotros tiene como creyente a ser maduros en Cristo no es fácil, porque tenemos mucha oposición. Tenemos un enemigo que está en contra de nosotros. Tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos mañas bajo las cuales vivimos. Nos hemos acostumbrado muchas veces a un estilo de vida que no tiene a Dios en primer lugar. No es fácil, no será un camino sencillo. Pero el apóstol se jacta, me parece un poco, en decir, pero no lo hago en mi fuerza. Dice, lucho, vean cómo lo expresa el versículo 29, para lo cual también trabajo. ¿Y cómo trabaja? Luchando. Gracias a Dios el versículo no termina diciendo luchando, porque si terminara ahí diciendo luchando, qué desánimo, porque nos cansamos rápido. ¿No les pasa a ustedes que se cansan rápido de hacer lo que deben hacer? De la vida piadosa, ¿no es cierto que se cansan? ¿Estamos en qué mes ya? ¿Mayo? ¿Cuántos de ustedes que empezaron a leer la Biblia en enero y dijeron que la iban a leer todos los días, ya llegaron a mayo? ¿Verdad? A veces esta vida piadosa cansa. Nos desanimamos en nuestras fuerzas. Tenemos otras prioridades. Tenemos que ir al trabajo. Decimos, es que, y si no, ¿cómo llego a tiempo al trabajo? Bueno, me meto en problemas. ¿Y cómo hago los negocios? ¿Y cómo cumplo? ¿Y cómo tengo? ¿Y en qué momento puedo hacer? Y siempre encontramos maneras. Porque no es fácil. Si se trata de nosotros, de mis fuerzas, es muy agotador. Martín Lutero en alguna ocasión se cuenta de cómo en algunos días había trabajado tan fuerte durante muchos días que terminaba quedándose en cama sin poder levantarse por algún tiempo. Este gran predicador, Dwight Moody, cuenta de algunas ocasiones en que llegaba a acostarse, y cuando llegaba a acostarse tenía la disciplina de orar acostado y tener esos largos tiempos de oración, pero cuenta que en algunas ocasiones llegó a la cama y se acostaba y decía, Señor, estoy tan cansado. Amén. Y se acababa la oración. No es un trabajo sencillo, no es algo en lo que nos vamos a sentir frecuentemente fortalecidos por nosotros mismos. Pero bendito el Señor, el versículo no concluye diciendo luchando yo solo, sino que ¿qué es lo que dice? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Cuando pienso en este caminar en el Señor, frecuentemente me imagino como este muñequito con las baterías que ya están acabando. Va ahí y queda medio camino trabado y ya no avanzó nada. Pero lo que nos está diciendo acá la Escritura es que tenemos en Él una constante carga, que en Él podemos renovar nuestra carga constantemente, que Él es quien nos fortalece. ¿Pero qué necesito? Permanecer en Él. Cuando sientan, crean o parezca que no pueden más, por favor, vuelvan a Cristo. Vuelvan a Él en clamor, en oración, en dependencia. Volvamos a Él. ¿Quién trabaja entonces? ¿Es Dios o nosotros? Bueno, nosotros estamos ahí, pero las fuerzas son de Él. Sé que entre nosotros hoy hay diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de ideas acerca de lo que estoy hablando ahora. Algunos de entre nosotros quizás solo tengan la necesidad de tener a Cristo. Siento hasta extraño decir esto entre nosotros, pero quizás entre nosotros algunos están viviendo ahora un desastre de vida. Está siendo difícil manejar sus propias vidas, manejarse ustedes mismos. Las cosas no están funcionando. Algunos ahora mismo no tienen ninguna esperanza. No hay nada bueno que estén esperando, no hay ninguna expectativa de algo bueno esperando. Y si eso está siendo así, quizás lo que está sucediendo es que no tienes a Cristo. Quizás la más grande necesidad para algunos de los que estamos aquí hoy sea rendirnos a Cristo. Porque aunque estamos en la iglesia, asistimos a la iglesia, escuchamos sermones, tenemos una Biblia, leemos ocasionalmente la Biblia, quizás no podemos reconocer que en algún momento no ha habido un momento verdadero en el cual nos hemos rendido a Cristo para ser suyos. Para algún grupo de los que estamos aquí hoy, quizás esa sea nuestra más grande necesidad. Arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a Cristo en confesión, pidiendo perdón y pidiéndole que nos salve. Para que entonces ese Cristo que es todo lo que leímos, venga y habite en nosotros. Porque eso hace toda la diferencia. Quizás no estás entendiendo todo lo que ahora estamos hablando, porque muy probablemente Cristo no habita en nosotros, en tu vida. Algunos otros de los que estamos acá, quizás estemos en otra condición. Quizás algunos de ustedes saben que están en Cristo, saben que son suyos, que son de Él. Pero cuando oímos esta idea de ser maduros en Cristo, entonces nos damos cuenta de, yo estoy bien lejos de eso. Todavía hay muchas áreas de mi vida en las que sé que Cristo no gobierna. Todavía vivo muy apartado de Él, vivo alejado de Él. No estoy siendo fiel al Señor. Hay algunas áreas de mi vida en las que no he dejado que Cristo tome control. Tengo áreas muy bien caminando, estoy feliz, pero algunas partes de mi vida no están rendidas a Él. Y quizás lo que has necesitado hoy sea ser corregido por la palabra. Y si ese es nuestro caso, debes reconocer que necesitas crecer, que necesitas más la palabra del Señor y dejar que Cristo sea formado completamente en tu vida. Y estoy pensando en otro grupo de personas que son de Cristo también, que están felices, aman su vida cristiana, aman seguir al Señor, aman servir al Señor, pero nunca lo han compartido con alguien más. Y aunque estamos caminando en piedad, aunque estamos avanzando en el Señor, no estamos viviendo lo que el Señor nos llama acá como lucho
hasta agonizar para que todos los hombres sean perfectos en él. Y como creyentes, no solo necesitamos crecer, bueno, parte de crecer es compartir a Cristo con otros, es compartir el evangelio con otros que no lo conocen. Necesitas estar más preparado para amonestar, para enseñar al resto de los hombres acerca de Cristo. Algunos quizás hoy solo estén cansados, han luchado, se han esforzado y solo están cansados. Esto parece un poco loco. Hay gente que se cansa de la vida cristiana. Ya hice tanto, ya trabajé tantos años, ya fui tanto tiempo a la iglesia, ya escuché tantos sermones, demasiado. Bueno, ni necesitamos quizás algunos de nosotros ser renovados en el poder de Cristo. Ya no nuestras fuerzas, necesitamos el poder de Cristo en nuestras vidas. Independientemente en qué punto estemos, una verdad es, todos nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y para crecer y madurar en Cristo, nos necesitamos entre nosotros. El día de hoy yo he querido presentarles estas 3 responsabilidades de la iglesia, que la iglesia tiene para con ustedes, pero responsabilidades de las que ustedes son parte. Hermanos, necesitamos constantemente estar comprometidos a proclamar a Cristo. Que cuando nos paramos en este púlpito, Cristo sea proclamado, pero ustedes deben proclamar a Cristo también en sus vidas y a quienes les rodean. Necesitamos desde este púlpito ser impulsados para hacer madurar en Cristo a todos los creyentes, pero ustedes deben avanzar cada día en su propio caminar a fin de ser perfectos, maduros en Cristo. Y desde este púlpito necesitamos constantemente predicar la fortaleza que encontramos a través de Cristo. Pero cada uno de ustedes necesita en su diario vivir practicar disciplinas espirituales, hábitos espirituales que los lleven a encontrar fortaleza en Cristo. En resumen, hermanos, nos necesitamos. Dios nos ha concedido este lugar para poder crecer juntos. Dios nos ha concedido este lugar para este momento, para poder mantenernos juntos, fortalecernos, equiparnos, reorganizarnos, ver en este lugar a otras personas que llegarán y también transmitir la palabra del Señor de manera que puedan madurar y ser fortalecidas a través de la palabra del Señor. Nos necesitamos unos a otros. Que el Señor nos ayude a poder ser fieles en ellos. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a su palabra. Hoy hemos visto 3 responsabilidades que deben definir la dirección de la iglesia a fin de que todos seamos maduros en Cristo. Esa es la meta, hermanos. Oremos. Señor, el día de hoy nuevamente queremos darte gracias por la bendición que nos concedes de estar reunidos acá. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por el lugar en el cual hoy podemos estar reunidos. Gracias por concedernos todo esto, Señor. Te suplico que nos ayudes a vivir en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, en rendición a tu palabra, sometidos a ti. Que cada creyente en este lugar pueda, Señor, ser consciente de nuestra necesidad de proclamar y de escuchar tu palabra, que Cristo sea proclamado a nuestras vidas. Pero también, Señor, rogamos que nos ayudes a todos nosotros a comprender que no estamos para ser espectadores de tu evangelio. Estamos todos llamados a crecer hasta la madurez en Cristo y que podamos ser fortalecidos con tu palabra, Señor. Te damos las gracias por el día de hoy y la bendición que nos concede de estar acá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.